Bien, vamos a ver un poco qué pasa con el futuro Photoshop, la versión CS6, que como les anticipé en el video tutorial anterior, probablemente recién tengamos la definitiva para el mes de marzo o mayo del año que viene. Esta es una versión alfa, ni siquiera una beta. La versión alfa generalmente se emite para que los programadores comiencen a probar, hacer sus observaciones y a ver qué funciona bien, qué habría que corregir y qué no, o agregar. Eh, Como ven ustedes, el entorno ya es bastante distinto. Se ajusta bastante a lo que es lo que son la mayoría de las pantallas ya de los plugins últimos que tienden a ser oscuras como esta. En este caso, por ejemplo, en que yo tengo despegada la imagen, la capa de la imagen se ve con un color gris eh, que es bastante descansado para la vista, pero si yo pego a mi pantalla, ya eh, ustedes no van a ver exactamente del mismo color. Generalmente, eh, las, las letras aquí se ven bien porque están con un blanco fuerte, entonces resaltan sobre el color oscuro. Pero en realidad tiene ciertas incomodidades por ahora la versión esta, que esperemos se mejoren luego con la versión definitiva. Por ejemplo, cuando estamos con el color que viene por default, en las reglas, cuando se utilizan las reglas, no se pueden ver los centímetros ni, y menos los milímetros. Fíjense que acá salto del 5, del 10 al 15 y yo no puedo ver el 11, 12, 13 y 14. Si amplío, obviamente, se empieza a ver mejor, pero tengo que ampliar mucho para que se vean los centímetros. Pero los milímetros, aunque amplíe, prácticamente no se ven, porque está demasiado oscuro esto. Esa es una de los inconvenientes que yo al menos estoy viendo. Fíjense que en la parte de preferencias tenemos una novedad que es la interfaz. Acá en la interfaz nos presentan estas cuatro alternativas que no trae la versión CS5. Este es el color por default, pero tenemos uno aún más oscuro, que obviamente no, para mi gusto, no favorece mucho. Acá, hasta acá es pasable. Luego tenemos un color más claro que lo que hace es aclararnos las zonas de los menús y de herramientas, lo mismo que los cuadros, como el cuadro de capa y de colores. Pero es un gris que todavía es oscuro para que las letras, que entonces ya se mantienen negras, se vean como son muy finitas, no tienen un tipo de letra grueso, son incómodas de ver. Y luego tenemos el color más claro, que vendría a ser el color de antes, el de siempre, donde sí, a pesar de las letras tener un tipo de letra fina, de trazo fino, lo mismo ya podemos ver como veíamos en la versión anterior. Bien, esto en cuanto a la parte de simplemente de la interfaz, porque lo demás en las opciones se mantiene prácticamente lo mismo. Ahora, en cuanto a novedades, eh, veremos que, por ejemplo, la barra de herramientas aparentemente es exactamente igual. Pero empiezan las novedades. Aquí tenemos nuestros selectores, nuestras herramientas de marco, igual. Los lazos siguen siendo lo mismo. Tenemos la selección rápida y la herramienta varita mágica, pero cuando venimos a la opción de la herramienta de recorte, ahí es donde se observan una de las primeras grandes diferencias o novedades. Si yo presiono, nada más hago clic, se me forma ya como una especie de selección. Yo no necesito venir y seleccionar. Se me forma una selección
y con unos iconos en las esquinas y en los centros que hacen que yo no tenga que marcar como marcaba antes mi selección. Ahora simplemente tomando desde esos iconos, al tocarlos ya se aparece la cuadrícula. Una cuadrícula que lo que hace es permitirme ver, si yo quisiera modificar el tamaño, mejor dicho, el recorte de esta imagen, yo simplemente tomo desde esos ítems o iconos y digo recortar. Para que se haga efectivo esto, no vale solo que yo toque acá, sino se me ve de nuevo lo que era antes, sino que tengo que aceptar y venir a mi puntero señalador y ahí me va a decir si quiero recortar, no recortar o no recortar. Bien, yo recorto. Todavía en ciertos plugins, a pesar de recortar esto, si yo voy a un recortador de máscaras, por ejemplo, como digamos el Remask 3. Fíjense el recorte que yo tengo para facilitar mi trabajo con el cortador de máscara. Sin embargo, cuando yo abro el cortador de máscara, se me vuelve a ver la imagen completa. Esta es una de las cosas que se notan como diferencia. Luego tenemos en pinceles, tenemos los mismos pinceles aparentemente, es decir, las mismas opciones de pinceles, como en el pincel, con el pincel incluido el mezclador que ya apareció recién con la versión CS5. Pero si nosotros venimos simplemente a pincel y tocamos la paleta para abrir, vamos a ver que hay una serie muy grande de pinceles nuevos, entre los que vienen todos estos pinceles que son pinceles airbrush, es decir, pinceles de aire. Los pinceles de aire tienen formas variadas, fíjense, tienen formas distintas y tienen, al margen de manejarse obviamente el tamaño y la dureza, tienen la distorsión, se los puede distorsionar, se puede granular, fíjense cómo se va granulando hacia los bordes y podemos hacerlo completamente granulado. Con esto decimos el tamaño que queremos de los puntos y acá vamos a decir la cantidad de puntos que queremos, que eso se asemeja más o menos a lo que ya teníamos en el CS5. Aquí, como si está por supuesto señalada la opción, tenemos el espaciado de estos puntos y actuarán en consecuencia. Bien, esta es la parte del pincel que realmente es muy variada, al margen de traer los pinceles que ya traía, los pinceles para mezcladores, trae una serie de alternativas nuevas que hacen que de estos pinceles hacen que realmente vaya a ser muy efectivo el trabajo con los pinceles. Luego tenemos otras herramientas como acá por ejemplo en el gotero. En el gotero aparece también una nueva herramienta que es el gotero para las herramientas para los materiales en 3D, en tercera dimensión, que es una de las grandes variaciones que trae no solo en la herramienta de gotero, sino cuando vayamos a las opciones de 3D. Luego tenemos, por supuesto, el selector de colores se maneja igual. Cuando seleccionamos un color aparece arriba el nuevo, abajo el anterior. También acá se vuelve a los colores originales, o sea, todo eso va siendo exactamente igual. En la goma tenemos las mismas alternativas, en nuestro tarro de pintura también, tenemos la herramienta de degradado aquí y el tarro de colocar material como antes. En la gota tenemos la herramienta dedo, la enfocar, la desenfocar, pero hay algunas herramientas como por ejemplo aquí donde tenemos el pincel corrector puntual.
Aquí tenemos la herramienta de pincel corrector normal, la herramienta parche, la herramienta de pincel de ojos rojos, el corrector de ojos rojos, pero acá aparece una herramienta nueva que todavía no tiene traducción y que es la herramienta Remix Tool. Esta herramienta es una herramienta muy similar a la herramienta de pincel corrector. Trabaja en una forma muy parecida. Bien, fuera de esto, realmente no tenemos otras grandes diferencias. Acá ya teníamos en la herramienta rotar vista, que como ustedes saben, lo único que había que hacer era marcarla para poder rotar la vista. Y después tenemos obviamente la parte de 3D. En la parte de 3D no me voy a meter en este momento porque es bastante, aunque dicen que tiene una interfaz muy amigable, momentáneamente no me parece a mí por lo menos tan amigable. Tiene nuevas alternativas, es decir, una nueva capa desde un archivo 3D. Tenemos exportar máscaras de capa como si fuera las capas comunes, y tenemos cómo hacer una nueva postal en 3D o una nueva capa a partir de una capa, una nueva capa de 3D, que podemos darle la forma de cono, cubo, cúbico, cilíndrico, etcétera, etcétera. Acá hay varias. Luego, en los menús, donde tenemos en filtros, donde se notan las grandes diferencias y las novedades, son, por ejemplo, sobre todo en el filtro desenfocar. Fíjense, acá tenemos esta imagen de este perrito y venimos a desenfocar. En desenfocar tenemos 3 herramientas nuevas de desenfoque. Luego viene el desenfoque gaussiano, el de movimiento, el de superficie, y acá donde dice más desenfoques es prácticamente un detalle de lo que antes teníamos acá en este cuadro, que era el de desenfocar más, desenfoque de forma, de lente, y tenemos otros enfoques como el promediar, pero de estos enfoques lo interesante es que acá han logrado un tipo de desenfoque que a los que conocemos los plugins, los últimos, por ejemplo, los de la firma OnOne. Ahí tenemos uno de los plugins que se llama foco, es decir, en inglés tiene otro nombre, por supuesto, de desenfocar, o enfoque selectivo, mejor dicho. Cuando nosotros hacemos clic sobre este enfoque, se nos abre este cuadro nuevo. Es como si fuera un plugin distinto. Y acá tenemos la opción, por ejemplo, de manejar estas barras que son las que nos dan los límites del enfoque. Aquí en el centro tenemos nosotros la cantidad de desenfoque. Fíjense que lo que queda entre estas dos barras sólidas, que también desde acá se pueden correr o desde acá de cualquier lugar, es lo que nos da el límite, los límites del enfoque perfecto, digamos. A partir de acá y hacia las líneas punteadas nos empiezan a dar el desenfoque que se va acentuando a medida que se acerca a la línea punteada. Nosotros, si tocamos en estos puntos de las líneas sólidas, podemos hacer una rotación. Tanto podemos abrir como cerrar o rotar. Fíjense que cuando yo roto, voy produciendo desenfoques en esta zona. O sea, las que quedan de la línea sólida hacia la línea punteada, ahí se va produciendo el desenfoque. A medida que yo estiro esto, se me va enfocando más, porque lo que yo voy haciendo es estirando mucho la zona de desenfoque, y cuanto más estiro, más posibilidades tengo. Cuanto más acerco, el desenfoque se va haciendo más acentuado. Ahora, esa cantidad de desenfoque, de todas maneras, está regulada también por este icono central, donde nosotros
Si tocamos y comenzamos a estirar, fíjense que cuanto más se amplía la zona blanca, el desenfoque se hace mucho más acentuado. Fíjense acá, en cambio, si yo voy achicando esto, el desenfoque se va haciendo cada vez menor. Es decir, que con esto lo que me da es la cantidad de desenfoque que yo quiero, para decir cuál es el lugar donde yo quiero que esté centralizado el foco perfecto. Bien, una vez que tengo esto listo, le doy OK o digo cancelar y vuelvo a lo que estaba. Bien, esto es en general, no es un video tutorial muy largo. Ustedes simplemente quería darles un avance, porque sé que muchos de ustedes deben haber visto, ya habrán leído la posibilidad de la futura salida del CS6, habrán tenido quizá curiosidad por ver cómo era, otros que no han tenido noticias de esto, así que con esto yo lo que quiero hacer nada más es hacerles un anticipo. Como dije en el tutorial anterior a este, luego voy a mostrarles también un poco sobre la herramienta Curvas, que es una herramienta muy interesante. Ya la hemos manejado un poco en el video tutorial de letras metálicas, y luego les voy a mostrar algunos, 2 o 3 nada más plugins que son simples en cuanto a el tiempo que lleva a manejarlos, pero que producen efectos muy interesantes y sobre todo muy útiles. Muy bien, hasta aquí este video. Ha sido un gusto estar con ustedes como siempre y será hasta la próxima. Las letras aquí se ven bien porque están con un blanco fuerte, entonces resaltan sobre el color oscuro. Pero en realidad tiene ciertas incomodidades por ahora la versión esta, que esperemos se mejoren luego con la versión definitiva. Por ejemplo, cuando estamos con el color que viene por default, en las reglas, cuando se utilizan las reglas, bien, vamos a ver un poco qué pasa con el futuro Photoshop, la versión CS6, que como les anticipé en el video tutorial anterior, probablemente recién tengamos la definitiva para el mes de marzo o mayo del año que viene. Esta es una versión alfa, ni siquiera una beta, plugins últimos que tienden a ser oscuras como esta. En este caso, por ejemplo, en que yo tengo despegada la imagen, la capa de la imagen se ve con un color gris que es bastante descansado para la vista, pero si yo pego a mi pantalla, ya ustedes no van a ver exactamente del mismo color. Generalmente, la versión alfa generalmente se emite para que los programadores comiencen a probar, a hacer sus observaciones y a ver qué funciona bien, qué habría que corregir y qué no, o agregar. Como ven ustedes, el entorno ya es bastante distinto. Se ajusta bastante a lo que es lo que son la mayoría de las pantallas ya de los reglas. No se pueden ver los centímetros y menos los milímetros. Fíjense que acá salto del 5, del 10 al 15 y yo no puedo ver el 11, 12, 13 y 14. Si amplío, obviamente, se empieza a ver mejor, pero tengo que ampliar mucho para que se vean los centímetros. Pero los milímetros, aunque amplíe, prácticamente no se ven, porque está demasiado oscuro esto. Esa es una de las